muchísimas gracias por venir. Gracias al señor alcalde, a la concejala, por estar aquí y sobre todo a José Antonio y a Amalia y a Clara, y bueno, y a todos vosotros. Parece mentira, pero ha pasado ya un año desde que hicimos la última gala, ya vamos por la tercera y bueno, esperemos que esto perdure porque la causa creo que lo merece muchísimo. Yo no me voy a extender mucho porque hay poquito que decir, creo que ya sabemos cómo funciona esto, son 3 años ya haciéndolo, son 120 días de trabajo detrás de las calabazas para llegar aquí hasta esta meta. Y la verdad que con mucha ilusión desde que las pones hasta que las cortas y llega a realizarse todo el acto, son 120 días de nervios. Este año, como novedad, como sabéis, hemos elegido el atrio para celebrar la gala porque consideramos que el barrio de La Solana es muy bonito, es muy típico, pero se nos queda pequeño y aparte de pequeño, incómodo para las personas que vienen a cenar. Entonces, como lo que queremos, el objetivo final de esto es recaudar el máximo de dinero, queremos que la gente se quede a cenar, queremos que la gente no se tome una cerveza y se vaya porque está incómoda. Entonces, ese ha sido el motivo por el cual hemos cambiado la ubicación del evento y creo que en el atrio va a quedar muy bien. Desde aquí le doy las gracias también a don Miguel Ángel, que no ha puesto ningún impedimento, al contrario, hablamos con los albañiles que están haciendo la obra allí y están por la labor de dejarlo todo súper arreglado para que podamos nosotros montar escenario y la barra y todo. Bueno, y creo que van a ser 2 noches muy bonitas. La primera noche va a actuar Son del Valle, que es Marta Saurín, la vocalista, y el grupo Tibical, que lo compone Tino y mi cuñado Tino y el Víctor Puche. Y el sábado vendrá a actuar Alberto Puche, que para mí es un placer escucharlo siempre, creo que va a dar un espectáculo tremendo. Y bueno, yo tengo muy poquito más que decir. Aquí tenemos a José Antonio y Amalia, que creo que son los que le dan vida a todo esto que los que estamos por fuera hacemos este esfuerzo, este recorrido por ayudar a esta causa que es luchar contra el cáncer, y mejor que ellos no lo sabe nadie. Así que le cedo la palabra a ellos. Hola a todos, buenas tardes y creo que nos conocemos. Yo soy José Antonio y desde hace 2 años trabajo ahí en el hospital de Cieza y casi todos los días pongo alguna quimioterapia, casi todos los días. Mi trabajo es la hematología y la hematología dentro de este tema trata sobre todo leucemias, linfomas, mielomas y muchas otras patologías, pero principalmente así en plan quimioterapia me refiero a esas. Bueno, pues voy a ser breve porque os diré que empezaré diciendo que cualquier diagnóstico de cualquier enfermedad y más aún del cáncer es una mala noticia. Es una mala noticia, en este caso hay que fruncir el ceño, hay que asumir, hay que cambiar la vida, tanto del paciente como de los familiares, ante un diagnóstico del cáncer, hay que comenzar un camino. La situación actual, por darnos así un par de pinceladas, la situación actual del cáncer en este año, en el 2025, en España se van a diagnosticar aproximadamente unos 300.000 casos nuevos. Y de los 300.000 casos nuevos, el cáncer más frecuente es el colorectal, el cáncer de colon, seguido, que ese es igual en hombres que en mujeres, seguido del cáncer de mama. Fijaos el gran peso que tienen las mujeres, el sexo femenino, porque el cáncer de mama es casi exclusivo de mujeres. Y es el segundo en frecuencia, cuando no comparten apenas con los hombres. El cáncer de colon está un poquito por encima en la prevalencia, pero el de mama solo es de mujeres y se queda muy cerca. En tercer lugar está el cáncer de pulmón, que viene a ser un 10% que se diagnosticará este año por otro montón de pacientes en España. El siguiente es el de próstata. El de próstata ese es exclusivo de hombres, porque las mujeres no tenéis próstata. Ese es exclusivo de hombres. Pero bueno, está en cuarto lugar. Luego el de estómago, el hepático, el de hígado, el de útero, también es exclusivo de mujeres, y ya esófago, tiroides, y ya entran también mis tumores, por así decirlo, como es la leucemia y los linfomas. Por deciros algo de mi especialidad ahí en Cieza,
que soy muy feliz, era muy feliz en Elche y también soy muy feliz en Cieza. Tengo grandes compañeros, aquí a Amalia, ahí enfrente a Dori. Y estamos tratando, ahí en hematología, por dar un poquito de, entre comillas, propaganda a mi servicio, estamos tratando linfoma de Hodgkin y curando pacientes y muy agradecidos que el mismo tratamiento que ponen en el Hospital Morales Meseguer lo ponemos ahí nosotros. Y aparte yo vengo con yo en Elche era toda experiencia acerca de clínica de linfomas, era todo linfoma, prácticamente lo llevaba yo. Entonces, oye, pues aquí en Cieza me sabía mal coger y mandar a un paciente al Hospital Morales Meseguer y pidiendo un cierto permiso a la dirección y todo, pues empezamos a tratar el Hodgkin, algunos difusos, no Hodgkin, leucemias también de estas, no de estas que necesitan trasplante, pero leucemias también tratamos, y mieloma múltiple es el tratamiento que vamos poniendo. Tanto es así, por deciros algo, tanto es así que, claro, ocasionamos trabajo. Damos trabajo porque yo prescribo una quimioterapia y la quimioterapia tiene que hacerla el de farmacia y tiene que administrarla la enfermera en el hospital de día. Con lo cual, claro, se dispara el gasto, ¿sabes? Y tenemos ahí que de alguna forma contar con otra gente. No solo es el médico, es un equipo. El sanitario no es solo el hematólogo, el oncólogo, el radiólogo, es, aparte, tener un soporte auxiliares, enfermería, personal y luego farmacia, por supuesto. Vale, pues dicho esto, quiero mandar este otro mensaje ya en plan global, que bueno, también deciros que la incidencia del cáncer aumenta por el envejecimiento de la población, Cuanto más vivimos, más tiempo da de tener una enfermedad. Por eso aumenta el tiempo, la prevalencia. Pero bueno, el mensaje que quiero dar es que hoy día, gracias a los adelantos, a los trabajos de investigación y a todo esto que se está consiguiendo, se han llegado a fabricar, a sintetizar moléculas muy capaces, fármacos que por sí solos o acompañados de otros fármacos, en combinación con otros fármacos, que esa es la mayoría de las quimioterapias, son varios fármacos, son capaces de producir una alta tasa de respuestas, muy alta. Tanto es así que esto lo digo, si se pilla a tiempo, la mayoría de los cánceres se curan, si se pillan a tiempo. Esto me lo decía un profesor en la universidad, me ha venido ahora mismo así a la mente. En la universidad decía que todo cáncer, si se pilla a tiempo, es curable, porque comienzan siendo una célula. Lo que pasa es que, claro, no la puedes ver. Hasta que no da una clínica, no aparece en una imagen, no se pueden ver. Pero si se pudieran saber en una célula, claro, se puede aniquilar una célula. Esto me lo decía. Y es así. Por lo tanto, es muy importante adelantarnos lo más al diagnóstico, es decir, hacer un diagnóstico precoz. Y siempre es el paciente el que tiene que dar, o el familiar, el que tiene que dar el primer paso, o casi siempre. Con lo cual, lo que quiero decir es que muy importante participar en screening. Por ejemplo, a determinada edad en las mujeres, que luego lo dirá Amalia, hay que hacer una mamografía. También participar, hacer la sangre oculta en heces en los varones, y los síntomas de alarma y signos de alarma. No dejarlos pasar. Síntomas de alarma, por ejemplo, un bulto aquí en el cuello, en la axila. La caca que sale un poquito manchada de sangre. A veces no son hemorroides. La orina que el abuelito generalmente pues le cuesta orinar, le cuesta sacar el primer chorrito de orina. Alguien que pueda escupir sangre determinadas veces, es decir, síntomas de alarma. A veces alteraciones analíticas. Todo esto son el mensaje que quiero mandar, es que se tienen que poner en manos del médico para que lo mande al especialista o le pida cualquier prueba. Es ahí cuando de verdad aumenta mucho las probabilidades de curarse. Y eso es. Ya está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, muchísimas gracias a la organización de Dale Calabazas al Cáncer en su tercera edición por invitarme. Yo soy Amalia García, soy médico radiólogo del Hospital de Cieza y estoy especializada sobre todo en la enfermedad de la mama, y entre ellos pues en mi actividad clínica diaria trato mucho con el cáncer de mama. Como sabemos y como ya ha dicho José Antonio, en los últimos años, ¿así mejor? En los últimos años hemos visto un incremento, ¿los dos?
En los últimos años hemos visto un incremento no solamente del cáncer de mama, sino del cáncer en general. Esto a priori podría ser una noticia negativa, pero en parte también viene dado a mi especialidad, ¿no? A que cada vez las técnicas diagnósticas diagnosticamos de manera más precoz, son más sensibles, son más accesibles y tenemos diagnósticos mucho más sensibles y más específicos. Diagnosticamos más, pero también tenemos más tasas de curación y una supervivencia con una esperanza de vida a largo plazo mayor. También esto es debido también a los grandes avances que se hacen en el campo del tratamiento, es decir, en las líneas de quimioterapia. Y no solamente en las líneas de quimioterapia, sino en las técnicas quirúrgicas. Hace 10 años había líneas de quimioterapia, sobre todo en el cáncer de mama, que es con lo que yo más trabajo, habían pacientes que no eran ni siquiera tratables, que a día de hoy sí que lo son, y pacientes que no eran curables, que a día de hoy lo son. Antes las cirugías eran más agresivas y cada vez son más mínimamente invasivas, y aquellas que tienen que ser más agresivas porque así lo requieren, disponemos de otros recursos como es la reconstrucción a posteriori, que cada vez tiene resultados más eficaces. ¿Por qué os hablo de todo esto? Porque dentro del proceso de lo que es el cáncer tenemos por un lado el diagnóstico, por otro lado el tratamiento, pero fundamental e imprescindible la investigación. Sin investigación no tenemos avance, y si no avanzamos pues no podemos llegar a aquellos casos que hoy no son tratables o curables y mañana sí que lo serán. Pero para la investigación lo fundamental que necesitamos son recursos. Los recursos, como sabéis, el sistema público pues tiene unos recursos limitados. Entonces, parte de la investigación, de los recursos que llegan a la investigación, son de fuentes privadas, bien de asociaciones, ya sean actos más multitudinarios o actos más chiquititos. Lo importante es saber y tener en cuenta que aquí todo, absolutamente todo suma. ¿Por qué? Porque para que se destinen recursos a una enfermedad tiene que cumplir varios criterios, entre ellos, uno de ellos que afecte a un porcentaje de la población alto, segundo que tenga un impacto importante en la salud de la población y tercero que esa enfermedad sea conocida. Para conocerla hay que estudiarla, para estudiarla necesitamos recursos. Cuanto más se hable entonces de una enfermedad, cuanto más aparezca, habrá un telediario, salga en prensa, en redes, más difusión, aunque parezca que no, va a llegar a más fuentes y la posibilidad de que obtengamos recursos para investigación va a ser mucho más grande. Entonces, de ahí que actos como este, para nosotros, para los clínicos, que desde el punto de vista público no podemos aportar más, nos dan una gran satisfacción. Primero, por los recursos, por el esfuerzo que se destina, porque el proceso del cáncer, yo siempre le digo a mis pacientes que el cáncer de mama, su icono es un lazo rosa, pero que el cáncer de mama no tiene absolutamente nada de rosa. Hay pacientes que cuentan con la suerte de que tienen familiares, de que tienen amigos o de que tienen un nivel socioeconómico que les hace que este proceso sea más llevadero, pero hay otro porcentaje de la población que lo viven en bastante soledad y es todavía mucho más duro. Ahí hacer también, nombrar a la Asociación Habanera contra el Cáncer o a la Asociación Española contra el Cáncer de la gran labor que hace para que aquel paciente que está viviéndolo en soledad o aquel que no, que tenga un punto de apoyo, porque a veces desde el sistema público no podemos aportar esa parte más humana. Entonces, todos estos actos, este acto, el de darle calabazas al cáncer, aparte le estamos dando voz a aquellos pacientes que están pasando por este proceso y sobre todo también estamos haciendo que aquellas personas que no han pasado por el proceso, que han tenido la suerte de que en su familia no ha habido cáncer o que son muy jóvenes y no conocen de esta enfermedad porque en redes sociales no se muestra la parte más dura quizás de la vida, pues oye, nos hagan reflexionar, nos hagan pensar y no solamente podemos aportar desde el punto de vista económico, que como ya he dicho es muy importante, también podemos aportar desde el punto de vista social. Es decir, este acto para mí es muy importante también de que esas personas se vean reconocidas, se vean de decir, oye, mis vecinos se preocupan por mí, les importamos también al resto de la sociedad, porque vivimos en una sociedad cada vez más individualista y donde la empatía y la solidaridad a veces pues no están.
Entonces, pues daros las gracias infinitas, ya no solo como clínico, porque me parece súper importante, sino también como familiar de pacientes afectados por esta enfermedad. Motivaros a todos a que hagamos todavía más y sobre todo que, si bien es importante el punto de vista económico, también no nos olvidemos de que podemos ayudar de otras formas. Si vemos un vecino pues que está solo y aquí que nos conocemos un poquito más le podemos echar una mano, pues acordarnos también de esa parte, porque el proceso del cáncer pues es un proceso duro. Desde mi punto de vista, pues como ha dicho José Antonio, la mamografía, tenemos el programa de screening fundamental. Hemos contado en este área, en el área 9, mucha gente no lo sabe, ha sido el único hospital que hasta el día de hoy, desde que se empezó, estaba integrado en la cartera de servicios propia del hospital. Es decir, éramos los radiólogos de la sanidad pública los que lo informábamos y atendíamos al paciente. La ventana se ha abierto, era de los 50 a los 70 años y a día de hoy se ha bajado a los 45 y se ha aumentado a los 72 años. Es decir, le estamos dando todavía más cobertura a más pacientes. En el área 9 eso supone unas 1.200 pacientes al año, teniendo en cuenta que los facultativos no nos aumentamos, pero bueno, sí que hacemos todo el esfuerzo por hacerlo y, como ha dicho José Antonio, que lo utilicéis, que un diagnóstico precoz va a ser también mayor tasa de curación y cuando hablamos de curación es curación completa, de una supervivencia a largo plazo mayor y por tanto mayor calidad de vida. Que también, en cuanto a la investigación, saber que toda la parte de la quimioterapia, que muchas veces da mucho miedo, cada vez surgen nuevas líneas de tratamiento con mayor tolerancia. No voy a decir que sea un proceso fácil, porque no lo es. Hay que también tener muy en cuenta que cada vez tenemos que individualizar más a los pacientes. Antes se daban tratamientos más generalizados y por eso veíamos que en unos pacientes no iban tan bien y que otros pacientes iban tan bien. A día de hoy se hacen estudios genéticos tan específicos que digamos que se da un tratamiento muy individualizado, de ahí que tampoco nos comparemos unos con otros, pero que pues eso, que necesitamos recursos porque hemos avanzado mucho, pero todavía necesitamos avanzar más. Y de ahí pues dar infinitas gracias a este tipo de actos, a las personas que de forma altruista lo hacéis, porque todo suma y cada granito es fundamental. Muchas gracias. Bueno, le vamos a pasar la palabra a Clara, la presidenta de la Asociación contra el Cáncer aquí de Avarón. Bueno, primero de todo, dar las gracias, Antonio, principalmente por tu tercera gala solidaria, Dale Calabaza al Cáncer, ya nuestra y ya del pueblo entero de Avarón. A José Antonio y Amalia, porque como personas como vosotros, pues la enfermedad, que es dura, la hacéis un poquito más amena. Y a Jesús, porque siempre está dispuesto a ayudar en todo lo que tenga que ver con la acción del cáncer. Nada, voy a ser breve. Dar las gracias al pueblo de Avarón, que siempre está, siempre solidario, y como ha dicho Amalia, cada granito cuenta. Y ojalá, dentro de poco, el cáncer sea esa palabra que tanto asusta, sea como un resfriado y que se vaya pronto de nuestras vidas, porque la casa, que más o que menos, toca en todas. Yo nada, animar a todo el pueblo a que vaya a esta gala, que va a ser tan especial como siempre ha sido. Y nada, poco más, que os esperamos en el atrio estos días y que estoy segura de que va a ser un éxito. Bueno, antes de pasarle la palabra al señor alcalde, deciros que dentro de los 2 días de gala que vamos a tener, este año también tendremos para hacer bocadillos a la plancha, lomos, salchichas, no sé, por darle un ambiente más festivo para que suba más la recaudación y a ver si podemos romper la barrera de esos 3.000 y pico de euros y somos capaces de ir subiendo escalones poquito a poco. Van a haber algunos sorteos, entre ellos una de las famosas muñecas
que hace la Asociación contra el Cáncer, que son maravillosas y que todo el mundo quiere tener una. A ver si este año me toca a mí, que ya le he hecho muchas veces. Y bueno, pues nada, de verdad agradecer a todo el pueblo y a todas las personas que están implicadas en esto. Deciros que lo vamos a dar calabaza al cáncer en Cieza. Está aquí Ana, que ha venido y ha sido la que se ha comprometido a hacerlo en Ascoy, y yo, que no sé decir que no, pues no vamos a ir para allá. Y posiblemente quizás el año que viene, si aquí el amigo se pone en línea, lo haremos también en Molina. Es uno de los participantes que va a traer una de las calabazas de las semillas que repartimos, y a ver si el año que viene se anima más gente. Yo sé que son 100 días de trabajo, que hay que cuidarla mucho, pero creo que merece muchísimo la pena, porque, como bien dice Clara, ¿en qué casa no ha habido un caso de cáncer? O ¿quién no tiene un amigo que está padeciendo un cáncer o que ya no está por culpa del cáncer? Pues nada, le paso la palabra al señor alcalde y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias al público asistente a este acto. Bueno, quiero darle las gracias a estos vecinos de Molina y también a Ana, de que viene desde la vecina localidad de Cieza, medios de comunicación, representantes de la Asociación Española contra el Cáncer, con su presidenta aquí con nosotros. Bueno, pues a todas las personas que colaboréis, tanto a los músicos que vais a participar de forma desinteresada, personas como Dori, que están siempre apoyando a Antonio en todo lo que hace, mi compañera Fátima Sabrín en representación del equipo de gobierno, y como todo suma, pues el ayuntamiento es un sumando más, somos una parte necesaria. Yo también me quiero sumar ese agradecimiento al párroco, a Miguel Ángel. Creo que me consta que ha puesto todas las facilidades, teniendo en cuenta la complejidad de un espacio que tiene unas obras dentro de la iglesia y que, por lo tanto, hay que darle un valor adicional de ese esfuerzo que han realizado para que el atrio pueda acoger esta tercera edición. Pero por encima de todo, Antonio, Clara, con vuestro permiso, si me siento muy honrado de poder estar aquí es por estos dos profesionales que tenemos, que son de Abarán, José Antonio en hematología y Amalia, radióloga, y porque me consta la dificultad que tienen el Hospital de Cieza para poder prestar determinados servicios. Y yo también he trabajado codo con codo con su gerente, con Juan de Dios, que es un profesional que está demostrando sobre todo compromiso para tratar de mejorar el catálogo de servicios de las especialidades, y al final, cuando alguien llega al hospital, ha pasado ya por un médico, una médica anteriormente, por nuestro centro de salud, y recala en el hospital porque tiene que ser tratado con más medios todavía. Y en el caso del cáncer, pues también es muy importante que se puedan estar ya realizando determinados tratamientos en nuestro propio hospital sin tener que ir al Moral en Meseguer, que eso, al final, la movilidad es muy importante, sobre todo para las familias que en determinadas situaciones pues tienen una situación complicada, ya no solo en lo moral, en lo anímico, sino también a veces en la parte económica, y los desplazamientos, aunque sí están cubiertos a través de unas ayudas, pero bueno, son procedimientos largos, hay que hacerlo a través de una sede electrónica y no siempre uno está por la labor, y hay que tener en cuenta que cualquier cosa suma y ayuda. Se habla mucho de los pilares del estado del bienestar, la educación, la sanidad, la dependencia, como también como un derecho inalienable, pero dentro de la salud, y tanto José Antonio como Amalia lo habéis comentado, por un lado el diagnóstico precoz, que es imprescindible, cada vez con más medios, con aparatos que pueden ser capaces de diagnosticar de una forma más acertada, por supuesto antes la prevención, y en eso la Asociación Española contra el Cáncer hace un trabajo espectacular también para tratar de inculcar hábitos saludables en todo, pues en el tabaquismo, en la alimentación, en evitar el sedentarismo, todo lo que nos puede hacer que evitemos en la medida de lo posible, dado que garantizar que no vas a tener es imposible, pero sí por lo menos poner nuestro granito de arena para tener una vida más saludable. Y junto con la investigación, en lo que coincido plenamente con Amalia, que hay mucho por recorrer, pero bueno, me consta pues tengo la suerte de tener buenos amigos que estudiaron, un amigo mío de infancia de Madrid, con el que coincidí luego estudiando allí,
que hicieron biología y que están en el Miguel Hernández, en Alicante, y bueno, pues son a través de todas las líneas de investigación del CSIC que están haciendo grandes avances también. Pero fundamentalmente, y con esto concluyo, con actividades como esta, porque con estas actividades al final se habla de esto, y lo hablamos y lo compartimos sin miedo, sin tapujos, y ojalá que quede en un resfriado en el futuro, pero mientras tanto, pues tenemos que seguir sumando. Así que yo nada más que desearos que salga muy bien esta tercera edición, que podamos superar nuestros límites territoriales con otros municipios a partir de los próximos años, que vamos a seguir colaborando, por supuesto, Antonio, dalo por hecho, y que ojalá que se supere esa cifra mágica que tú has citado anteriormente de recaudación, porque nunca olvidemos que es por una buena causa, sino por la mejor posible de las causas. Así que muchísimas gracias por invitarnos, enhorabuena por esta iniciativa y espero de verdad que sea todo un éxito. Muchísimas gracias. Bueno, pues poquito más que decir. Gracias por venir. Sé que hace mucha calor, que todo el mundo tenemos cosas que hacer, que estamos más a gusto en la terraza y en la piscina que aquí dándonos la murga, sobre todo Ori, que le gusta mucho el invierno. Y nada, que nos vemos el viernes y el sábado. Nosotros vamos a preparar y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que sea un éxito total. Un agradecimiento especial a todas las empresas que colaboran con esto, que luego lo pondremos en un listado, porque ahora mismo de cabeza me podría dejar alguna y no es cuestión de ello. Las personas de la Asociación contra el Cáncer, pues nos ponemos en contacto esta semana para que nos echéis una manecilla a montar todo esto, porque no hemos quedado poquito, no hemos quedado Dori y yo, mi cuñado Tino y bueno, y María Jesús y Monse, porque los demás este año se han tomado el sabático y bueno, al final todo cansa, pero Dori y yo somos incansables. Así que nosotros vamos a llegar, mientras que queden semillas de calabaza, vamos a estar dando calabaza al cáncer. Muchas gracias. ¿Por qué hasta los 72 años está la mamografía de...? Porque yo tengo 78, tengo linfoma de Hodgkin, que El linfoma de Hodgkin, sí. o eso. Y entonces, pues, yo me preocupo, porque por este lado no me noto nada, pero yo ya estoy fuera de... Vale, explico. La ecografía esa. Los recursos, por desgracia, que tenemos son limitados, ¿vale? Entonces, cuando se hacen los estudios en la población, se ve en qué población, en qué edades está más afectada, es decir, en qué edades la enfermedad aparece más, es más prevalente. Entonces, antes, por debajo de los 50, prácticamente era raro encontrar una mujer que tuviese un cáncer de mama, ¿vale? Y por encima de los 70 también era raro, es decir, aparecía, pero digamos que no con tanta frecuencia como en ese otro margen. Como los paradigmas están cambiando, estamos viendo que cada vez se está presentando en pacientes más jóvenes y también a la vez se está presentando en pacientes más longevas, se ha ampliado el campo. El problema es los recursos de los que disponemos, ¿vale? Para hacer esa mamografía de forma continua. Cuando yo di una pequeña charla que di para Radio Abarán, animando porque la tasa que teníamos de participación no se ajustaba a los rangos deseables en nuestro área, animando a todas las mujeres que participaban, es decir, a aquellas mujeres a las que sí que les llega la carta, también comenté que no solamente tienen que hacérsela aquellas mujeres que estrictamente 45, 72. Si usted va a su médico de cabecera y le dice yo me quiero hacer una mamografía para hacerme un control, se le va a hacer y no se le va a poner absolutamente ningún problema. Lo que sí que no podemos es cada tanto tiempo, es decir, de forma el sistema, invitarla no solo a usted, sino a usted y a toda la población a incluirla en el estudio. Ojalá tuviéramos esos recursos ilimitados en los que pudiéramos hacer, pues eso, a toda la población. Entonces, como sabemos que la población más afectada por las estadísticas, porque nos tenemos que mover siempre por estadísticas, que es lo que al final no falla, no es a ojímetro, es decir,
Sí que es cierto que aquí en Abarán sabemos que tenemos una prevalencia un poquito mayor y que al ser un pueblo más pequeño, la familia, hay algunas mutaciones que hacen que Entonces, pues siempre animamos, cuando siempre viene una paciente, siempre animamos a que los chequeos pues sean dependiendo de también tus factores de riesgo, que los pacientes conozcan también cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de mama, porque muchas veces pensamos que solo es que lo haya tenido mi madre o mi abuela, pero luego hay otro, cuando te dan la cartita esta que te hacen rellenar, no sé si alguna lo ha rellenado alguna vez, te ponen muchos factores, ¿vale? Como la edad del primer hijo, haber tomado hormonas externas, si es una persona fumadora o no, es decir, el tipo de actividad que uno tiene, es decir, todo eso te hace, digamos, poder sumar o que la probabilidad sea un poquito mayor. Entonces, como no lo sabemos, lo que sí que lo hacemos es en función sobre todo de la edad, porque ahí sabemos que la tasa de curación y la tasa de diagnóstico precoz es mucho mayor. Entonces, pero que eso no quiere decir que otras mujeres, si usted, una mujer yo veo mujeres de 92 años sin ningún problema y se le va a tratar exactamente igual que a la que tiene 25 o la que tiene 30. ¿Vale? Cualquier duda, esto no lo he dicho, estamos en el hospital, ¿vale? Yo me ofrezco siempre, sabéis que vamos saturados, pero duda que tenga paciente o que tenga familiar se puede pasar por allí, y soy Amalia García y quien quiera hablar conmigo para cualquier duda le ofrezco. Vale, otra pregunta. Sí. Yo, la pregunta es como mi amiga, pero al contrario, o sea, por juventud. Sí. Yo tengo cáncer de mama. Sí. Y entonces yo tengo 2 hijas. Sí. Sería lo ideal que empezasen ya a buscarse, bueno, a hacerse una prueba o reconocimiento, vale, porque ya tenemos sentada una base, ¿no? Sí, pero... Son jóvenes, pero... Sí, te lo voy a explicar. Si nos pasamos en exceso de radiación, tampoco es bueno para la mama. Yo siempre les digo a mis pacientes, yo soy radióloga, tengo un TAC, una resonancia, un ecógrafo, no me miro cada día el cerebro, el hígado, el pulmón, el colon, es inviable. Es decir, tenemos que tener algo de orden, porque si no nos estaríamos haciendo pruebas, y aún así yo siempre lo digo, yo puedo hacer una prueba hoy, que mañana una célula cambie y que empiece un proceso. Si encima es agresivo, va a crecer rápido. Si no es excesivamente agresivo, va a crecer más lento. Por eso algunas pacientes me dicen, me hice en febrero una mamografía. ¿Cómo es posible? Es posible. Es posible también porque hay que entender una cosa, y es que las pruebas de imagen es como una fotografía. En las fotografías unas veces nos parecemos mucho, otras veces no nos parecemos, dependiendo de la máquina, dependiendo de cómo nos ponemos, dependiendo de 1000 factores. Entonces, es una interpretación de la realidad, pero no es la realidad total. Entonces, tiene una tasa de detección que no es del 100%. Siempre hay un pequeño porcentaje que se nos puede, digamos, que no es que se nos pase, es que no se ve, ¿vale? En cuanto a lo que me preguntaba de sus hijas, hay una consulta específica que se llama consulta EMMA, ¿vale? Cuando a un paciente no se le diagnostica una mutación genética, ni se ve que en la familia hay una carga muy elevada, lo que se puede hacer es ir a consultar a esa... Está en el Morales Meseguer, y creo que el número de teléfono, si pones en Google consulta EMMA Murcia, te sale. Y ahí te van a hacer, a tus hijas le van a hacer un test específico en el que le van a calcular el riesgo, ¿vale? Porque es lo que te digo, no es solo el riesgo de que tú hayas tenido la enfermedad, sino a lo mejor entre ellas dos no tiene nada que ver el riesgo que tiene una y que tiene otra, porque tener un único familiar de primer grado, a la edad que entiendo, no voy a decir tu edad, pero bueno, la edad de presentación, digamos que es la edad de presentación habitual, para nosotros no nos indica que tus hijas lo vayan a tener, no tienen mayor probabilidad que el resto de la población. Otra cosa es si ellas quieren calcularse su riesgo porque tienen más miedo. Cuando se ve un cáncer de tipo que sí que hay por medio una herencia potente, conoceréis casos de está afectada la abuela, la madre, las hermanas, las tías, las hijas, es decir, no se salta prácticamente ninguna generación. Evidentemente con la abuela es muy difícil de detectar, pero en el momento en el que nosotros ya vemos, siempre que hay un paciente menor de 40 años,
¿vale? O incluso a veces nos saltamos lo de los 40 años. En cuanto esté rondando un poco tal, el oncólogo no va a dudar ahora de mandar el panel genético. Es decir, y nosotros en hacer todas las pruebas que haya que hacer. Incluso advertir a recomendar a los familiares, yo siempre lo recomiendo, una revisión rutinaria que nunca la vamos a negar. Es decir, el médico de cabecera, simplemente a mí me llevan muchas peticiones. Evidentemente hay que tener en cuenta que ahora mismo en nuestro área nos llegan, estamos en torno a las 30 peticiones que entran diarias. La media que yo debería hacer no serían más de 12, 14. Entonces tenemos que seleccionar muy bien, no podemos atender, es decir, estamos atendiendo lo que creemos, filtramos que es más grave e intentamos abarcar lo máximo posible, pero los recursos, como te digo, son limitados. Entonces, primero, si tenemos duda de cuál es nuestro riesgo, consulta a ESMA. Y segundo, tu médico de cabecera te puede pedir una primera mamografía, ecografía a partir de los 40 años sin ningún problema. ¿Vale? Para la consulta ESMA, sí. ¿es necesaria una prescripción médica? Tendría que informarme, la verdad. Tendría que informarme de si es el médico de cabecera el que te tiene que derivar. Vale. Y otra cosa, ¿sería para la detección o prevención de cualquier tipo de cáncer genético? No, es solamente para el cáncer de mama. Vale. Es solamente para el cáncer de mama. Y es solamente para calcular cuál es tu posible riesgo. ¿Vale? Si tu riesgo está aumentado o es el riesgo igual a la población general. ¿Y para otros tipos de cáncer hay algún sitio así donde se pueda...? Que yo conozca, es decir, yo soy experta en cáncer de mama, entonces el resto, la verdad, sé los screenings que tenemos de colon, pero el de colon, pero no sé si como nosotros en los familiares hay una consulta específica que te calcule el riesgo, no lo sé. En el hospital de Cieza hay un departamento que está en frente de hematología, que sí. es el del cáncer de colon. Sí. Ahí me podría dirigir para ese tipo de... Pues yo creo que sí, si no en atención al paciente, seguro que te van a dar la información y si no se quedan con tu correo y te lo buscan todo y o bien por teléfono o bien por correo te mandan toda la información. Gracias. Nada.